Objeto SCP-016. Clasificación del objeto, Keter. Procedimientos especiales de contención. SCP-016 debe mantenerse confinado todo el tiempo en un cuarto de 5 por 5 por 5 metros, a una temperatura que no exceda los 0 grados Celsius. SCP-016 permanecerá en la placa de Petri dentro del cubo de contención todo el tiempo, a menos que personal de nivel 4 o personal O5 autoricen su salida. La documentación completa de los experimentos realizados con SCP-016 debe enviarse antes y después de que tomen muestras y duplicados de SCP-016. Las fallas en seguir estos procedimientos resultarán en la eliminación o reasignación como personal de clase B. Solo el personal autorizado tiene permitido obtener muestras y experimentar con SCP-016 bajo condiciones de contención BCL5. En el caso de que ocurriera una fuga a pesar de los procedimientos mencionados, el personal directivo de la base deberá implementar un plan de sellado y contención código Sigma. Todo el personal infectado será eliminado en el sitio por las fuerzas de seguridad, portando equipo antibiológico y antiquímico estándar de protección. Si la infección no ha sido contenida 48 horas después, el dispositivo nuclear del sitio será detonado. El personal restante no será evacuado bajo ninguna circunstancia. Se ha observado que SCP-016 sobrevive hasta 6 horas en la sangre y varios minutos en el aire. Luz ultravioleta de alta intensidad y altas concentraciones de cloro han demostrado ser efectivas para esterilizar materiales no orgánicos. Descripción: SCP-016 es un patógeno sanguíneo recuperado de un minero que se hirió trabajando en un túnel profundo para extraer carbón. La herida se contaminó con polvo de carbón en la mina, posiblemente infectando al minero con esporas durmientes. Al cabo de varios días, SCP-016 infectó a los trabajadores restantes de la mina, así como al equipo de control de enfermedades enviado a tratar la epidemia. El personal de la Fundación tomó control de la investigación y eliminó a todo el personal afectado. El paciente cero fue capturado, y el pozo de la mina fue cerrado con un dispositivo explosivo. SCP-016 tiene un periodo de incubación que va de 24 horas a 2 años, dependiendo de la presencia y número de otros huéspedes humanos en el área. Los primeros síntomas son parecidos a los del resfriado común e incluyen ojos llorosos, flujo nasal, tos y dolores corporales. La fase 2 comienza a las 48 horas y consiste en una forma controlada de fiebre hemorrágica, mientras el organismo causa que una pequeña cantidad de sangre sea absorbida en los pulmones, creando un efecto aerosol. Durante la fase 3, el huésped comienza a sangrar profusamente por cada orificio corporal, incluyendo nariz, conductos auditivos, lagrimales, ano, poros de la piel, boca, uretra y, en caso de mujeres, vagina. La presión sanguínea se dispara durante la fase final. Se ha observado a los huéspedes vomitar sangre violentamente a una distancia de hasta 5 metros. Si el huésped logra sobrevivir al casi total desangramiento, el patógeno dormirá de nuevo, volviendo a la fase de incubación. Lo que distingue a SCP-016 de otras fiebres hemorrágicas como el ébola o Marburgo es su inusual respuesta al estrés. Si el sujeto atraviesa una situación de alto estrés, como una crisis que ponga en riesgo su vida, el organismo muta en un retrovirus de ADN, cambiando su táctica de supervivencia, reescribiendo el ADN del huésped y estimulando una rápida división celular. Los mayores cambios fisiológicos ocurren durante las primeras 24 horas, completando una completa reconstrucción corporal en un tiempo de 2 semanas. La mayoría de los huéspedes no sobreviven a este proceso debido a la gran demanda sobre las células del cuerpo. Un efecto secundario interesante de la transformación es un incremento en la agresividad. Se cree que esto es un intento de maximizar el esparcimiento del patógeno de una manera similar a la rabia. Por otro lado, los huéspedes sujetos a la transformación parecen no exhibir más síntomas hemorrágicos de SCP-016.
Sin embargo, los sujetos infectados por los huéspedes transformados seguirán el patrón normal de infección de SCP-016. Anexo. Bitácora de experimentación de las propiedades de transformación de SCP-016. Sujeto D, 016-1. Personal clase D infectado con SCP-016. Después de mostrar los primeros síntomas, la habitación del sujeto fue inundada lentamente a lo largo de 24 horas. SCP-016 mutó de forma monstruosa, transformando los pulmones del sujeto en branquias. El sujeto sobrevivió 2 semanas más debido a que SCP-016 transformó los miembros del sujeto en aletas, atrofió sus ojos y aumentó su sentido del oído, convirtiéndolo en un sentido tipo cetáceo de colocalización. El sujeto fue terminado drenando todo el agua de su habitación, causándole asfixia. El cuerpo fue cremado sin realizar autopsia. Sujeto D, 016-2. Personal clase D infectado con SCP-016. Después de mostrar los primeros síntomas, la habitación del sujeto fue inundada lentamente a lo largo de 24 horas. SCP-016 mutó al sujeto a un estado teratomórfico, causándole un rápido crecimiento muscular y un incremento de tejido óseo en los nudillos. Luego el sujeto intentó escapar de su confinamiento, golpeando repetidamente la puerta de acero reforzada. El sujeto no consiguió escapar y murió por ahogamiento. Nota. Misma situación, 2 respuestas diferentes. Interesante. Doctor. Sujeto D, 016-3. Personal clase D infectado con SCP-016. El sujeto fue un ingeniero químico que envenenó a su esposa después de descubrir su infidelidad. Después de mostrar los primeros síntomas, la habitación del sujeto fue inundada lentamente a lo largo de 24 horas. SCP-016 mutó al sujeto a un estado teratomórfico, causando el crecimiento de un órgano inusual en su pecho, que consistía en 2 lóbulos y 2 tubos separados. El órgano continuó absorbiendo agua y aumentando de tamaño, hasta que el personal de la Fundación, advirtiendo lo que SCP-016 intentaba, eliminó al sujeto de un disparo. Se encontró que el órgano contenía varios sacos de gas llenos de acetileno y oxígeno. Sujeto D, 016-4. Personal clase D infectado con SCP-016. Se le dijo al sujeto que se centrara en formar alas. No se le colocó en una situación de estrés. SCP-016 no mutó al sujeto. El sujeto murió desangrado durante la fase 3. Sujeto D, 016-5. Personal clase D infectado con SCP-016. Se le dijo al sujeto que se concentrara en formar alas y fue colocado en una caja de acrílico suspendida a 305 metros sobre el pozo de una mina. Se colocó un cronómetro fuera de la caja para que el sujeto indicara la hora de su liberación. Se colocó un contador fuera de la caja y se le dijo al sujeto que éste indicaba el tiempo restante antes de soltar la caja en el pozo. SCP-016 mutó al sujeto en un estado teratomórfico, causándole el crecimiento de un órgano tipo tentáculo en su mano izquierda, similar al apéndice hilador de las arañas. El sujeto extendió dicho órgano a través de uno de los agujeros de ventilación de la caja y expulsó una sustancia muy resistente y parecida a la seda, con la cual aseguró la caja en el cable que la sostenía. El sujeto fue eliminado cuando la cuenta regresiva terminó y detonó la bomba de la caja. Notas. Debido a sus similitudes como contagios fatales que estimulan la producción de órganos en exceso, se está investigando una posible relación con SCP-1801.